Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por unirse a nuestra comunidad. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les interesará mucho a todos los fanáticos de las telenovelas turcas, especialmente a los seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a hablar sobre Lágrimas de Demet Özdemir, porque agradeció a Can Yaman. El secreto revelado. Así es, vamos a explorar a fondo esa conexión especial que hay entre estos dos actores, el impacto que han tenido sus personajes en la televisión, y sobre todo, vamos a desentrañar el por qué Demet se emocionó tanto en ese momento y la razón detrás de su agradecimiento a Can. Pero antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traigo lo último y más interesante del mundo de las series turcas, chismes, análisis y mucho más. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora. Bueno, empecemos con lo importante. Para aquellos que no están tan familiarizados con este tema, hablemos un poco de quiénes son Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos son dos de los actores turcos más populares y exitosos del momento, con una legión de fans alrededor del mundo. Demet, con su encanto natural y talento indiscutible, ha protagonizado exitosas series como Erkenci Kuş, Doğdu Une Kaderindir, y más recientemente Ampara. Can, por su parte, ha conquistado corazones con su atractivo y carisma, y lo hemos visto triunfar en producciones como Dolunay, y por supuesto, Erkenci Kuş también, además de proyectos internacionales. Y es precisamente en Erkenci Kuş donde la magia sucedió. Esta serie, que cautivó a millones de espectadores, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también se extendió por todo el mundo, convirtiendo a Demet y Can en ídolos internacionales. La química entre ellos era innegable y sus personajes, Sanem y Can, protagonizaron una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Vimos risas, lágrimas, conflictos y sobre todo, un amor apasionado que traspasó la ficción. La serie tuvo un éxito tan grande que generó muchísimos rumores sobre la posible relación amorosa entre los protagonistas en la vida real. Y claro, ¿cómo no pensar en eso? La conexión que tenían en pantalla era tan fuerte, tan palpable, que era difícil no imaginar que esa magia pudiera extenderse fuera del set de grabación. La realidad, como suele suceder, es un poco más compleja, pero lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can, tanto profesional como personal, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Entonces, ¿por qué las lágrimas de Demet Özdemir y su agradecimiento a Can Yaman? La respuesta se encuentra en la forma en que Erkenci Kuş los impactó a ambos. La serie no solo fue un trampolín para sus carreras, sino que también les brindó la oportunidad de crecer profesional y personalmente. Los desafíos de interpretar a Sanem y Can, la presión de ser los protagonistas de una serie tan exitosa, y la conexión que desarrollaron con el equipo de producción y con los fans, crearon un vínculo muy especial. En varias entrevistas y en momentos públicos, hemos visto a Demet expresar su gratitud hacia Can. Agradecimientos que a veces se han manifestado en lágrimas, como una forma de reconocer el impacto que Can tuvo en su vida. ¿Pero por qué esa emoción? Bueno, en primer lugar, recordemos que trabajar en una serie tan larga y exigente como Erkenci Kuş implica muchísimas horas de rodaje, estrés y presión. Es un trabajo en equipo y la relación entre los actores principales es crucial para el éxito del proyecto. Demet y Can, a pesar de los rumores, siempre han mantenido una relación profesional y de respeto, y el hecho de que se hayan apoyado mutuamente durante todo el proceso, es algo digno de reconocer. Además, la serie cambió sus vidas. Les dio fama, reconocimiento y la oportunidad de crecer como actores. Juntos construyeron una historia que tocó los corazones de millones de personas. Y es que ¿cómo no sentirse agradecido por haber sido parte de algo tan especial? Imaginen el peso de esa responsabilidad, la emoción de ver su trabajo reconocido, y la conexión que desarrollaron con los fans. Todo eso, sin duda, genera un torrente de emociones que a veces es difícil de contener. El agradecimiento de Demet a Can también se basa en el hecho de que ambos compartieron un momento muy importante en sus carreras. Erkenci Kuş no solo fue un éxito profesional, sino que también fue un viaje personal. Ambos crecieron como actores, aprendieron a lidiar con la fama, y forjaron una amistad que, a pesar de los altibajos, perdura hasta el día de hoy. Otro aspecto importante es la química que tenían en pantalla.
Esta química que hizo que la serie fuera tan exitosa, no se construye de la noche a la mañana. Requiere trabajo, confianza y una conexión especial entre los actores. La forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban, y la complicidad que mostraban, eran auténticas. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, el resultado es mágico. Pero, ¿qué más hay detrás de ese agradecimiento? Vamos a sumergirnos un poco más en el porqué Demet Özdemir podría sentirse tan conmovida. El rodaje de una serie, como mencioné antes, es una experiencia intensa. Son meses de trabajo, a veces incluso años, compartiendo largas jornadas con el equipo. Esto crea un ambiente de camaradería y amistad, pero también momentos de tensión y estrés. La presión de cumplir con las expectativas del público, las largas horas de rodaje y las posibles diferencias creativas pueden ser desafiantes. En este contexto, tener un compañero de trabajo con quien te sientas cómoda y que te apoye es fundamental. Can Yaman, en el caso de Demet, no solo fue su compañero de trabajo, sino también un amigo y un apoyo. Sabemos que en la vida real, al parecer, hubo momentos de tensión entre ellos, pero lo que importa es el resultado final, y el resultado final fue un éxito arrollador. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la fama que les proporcionó a ambos fue abrumadora. Demet y Can tuvieron que aprender a lidiar con la atención mediática, los fans, los rumores y las expectativas de la gente. Esto sin duda es un gran cambio en la vida de cualquier persona, y contar con el apoyo de alguien que está pasando por lo mismo, es un gran alivio. Además, la serie abrió nuevas puertas para ambos actores. Les ofreció la oportunidad de protagonizar nuevos proyectos, de explorar nuevos roles y de crecer profesionalmente. Erkenci fue un trampolín para sus carreras, y tanto Demet como Can supieron aprovecharlo. La popularidad generada por la serie les permitió tener más opciones y libertad en la elección de sus siguientes trabajos, expandiendo sus horizontes y consolidando sus carreras en la industria del entretenimiento. Pero no solo se trata de una cuestión de éxito profesional. También hay un aspecto emocional importante. Demet y Can compartieron una experiencia única. Vivieron momentos de alegría, de tristeza, de estrés y de éxito. Se apoyaron mutuamente, se animaron y se celebraron. La serie les unió de una manera especial, y el agradecimiento de Demet es una forma de reconocer ese vínculo y reconocer el impacto que Can tuvo en su vida. El secreto, como se dice, es que la gratitud es mucho más profunda que una simple formalidad. Para Demet, expresar su agradecimiento a Can es una forma de celebrar la conexión que compartieron, de reconocer el impacto que él tuvo en su vida y de honrar el éxito de Erkenci. Es un tributo a una etapa de sus vidas que los marcó para siempre. Es un recordatorio de los desafíos superados, los logros alcanzados y el cariño que se tienen el uno al otro. En cuanto a la relación entre ellos actualmente, como todos sabemos, cada uno ha seguido su camino. Han tenido diferentes parejas, han protagonizado nuevos proyectos y han evolucionado como personas. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo por lo que se percibe siguen presentes. Y es que cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa, es difícil que se olviden el uno del otro. Se ha visto en algunas ocasiones gestos sutiles de apoyo y reconocimiento a través de las redes sociales, lo que demuestra que a pesar de las circunstancias, el vínculo especial que los une perdura. Las lágrimas de Demet Özdemir, en muchas ocasiones, son la manifestación de ese cariño, esa gratitud y ese reconocimiento hacia Can Yaman. Es una forma de expresar la profunda conexión que compartieron, y de celebrar el éxito que lograron juntos. Es un gesto de aprecio que trasciende la ficción y que demuestra la importancia de la amistad y el apoyo en la vida de un actor. Es un recordatorio de que, detrás de la fama y los reflectores, existen relaciones humanas genuinas y significativas. Pero profundicemos aún más en los detalles que hacen de esta conexión algo tan especial y digno de análisis. Para entender completamente la dimensión de la gratitud de Demet, es crucial examinar algunos factores clave que influyeron en su relación con Can y en el impacto de Erkenci en sus vidas. *** El contexto del rodaje ***. Como ya hemos mencionado, la grabación de una serie de televisión es un proceso agotador, tanto física como emocionalmente. Los actores, el equipo de producción y todo el personal involucrado en la creación de Erkenci trabajaron largas horas, a menudo en condiciones exigentes. La presión constante por cumplir con los plazos, mantener la calidad del producto y satisfacer las expectativas de los fans puede ser abrumadora. En este entorno de alta presión,
la relación entre los actores principales se convierte en un elemento crucial para el éxito y el bienestar general. Demet y Can, al ser los protagonistas, fueron el centro de atención y asumieron una gran responsabilidad. La capacidad de apoyarse mutuamente, de comunicarse abierta y honestamente, y de superar los desafíos juntos fue fundamental para el buen desarrollo de la serie. La química en pantalla. La química entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, fue uno de los factores clave que catapultó a Erkenzicus al éxito. La conexión que irradiaban en la pantalla era palpable, creíble y cautivadora. Esta química no surgió de la nada, requirió trabajo, confianza y una conexión genuina entre los actores. Demet y Can tuvieron que construir una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y la empatía. Tuvieron que aprender a conocerse, a entenderse y a apoyarse. La forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban a través de gestos y miradas, y la complicidad que demostraban eran auténticas. Esta autenticidad fue fundamental para que el público creyera en la historia de amor de Sanem y Can y se sintiera conectado con ellos. El impacto del éxito. El éxito de Erkenzicus fue abrumador. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Demet y Can se transformaron en estrellas internacionales. La fama trajo consigo una serie de desafíos y responsabilidades que ambos tuvieron que aprender a manejar. La atención mediática a las entrevistas, las apariciones públicas, las redes sociales y los fans fueron elementos constantes en sus vidas. Tuvieron que adaptarse a un nuevo nivel de exposición y aprender a lidiar con la presión y las expectativas. En este contexto, tener un compañero de trabajo que entendiera por lo que estaban pasando y que pudiera brindar apoyo y comprensión fue invaluable. El crecimiento personal y profesional. Erkenzicus fue mucho más que un éxito profesional para Demet y Can. Fue una experiencia que les permitió crecer como actores y como personas. Aprendieron a lidiar con los desafíos, a superar sus miedos y a desarrollar nuevas habilidades. La serie les ofreció la oportunidad de explorar diferentes facetas de sus personalidades, de experimentar con nuevos roles y de expandir sus horizontes. Además, les permitió conocer a personas de diferentes culturas y a viajar por el mundo, lo que les brindó una perspectiva más amplia de la vida. La importancia de la amistad. A pesar de los rumores y las especulaciones, Demet y Can siempre han mantenido una relación profesional y de respeto. La amistad que forjaron durante el rodaje de Erkenzicus fue un elemento clave para el éxito de la serie y para su bienestar personal. La amistad les brindó un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, compartir sus miedos y sus alegrías, y apoyarse mutuamente en momentos difíciles. La gratitud de Demet hacia Can es un reconocimiento a la importancia de la amistad en sus vidas y en sus carreras. La memoria colectiva. Erkenzicus dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie generó un fuerte sentimiento de comunidad entre los espectadores, quienes se identificaron con los personajes, con la historia y con los actores. La conexión entre Demet y Can, la química que tenían en pantalla y la forma en que se relacionaban con los fans crearon un vínculo especial que perdura hasta el día de hoy. Las lágrimas de Demet son una forma de celebrar la memoria colectiva de Erkenzicus y de reconocer el impacto que la serie tuvo en la vida de todos los involucrados. Más allá de las lágrimas. Si bien las lágrimas de Demet son una expresión visible de su gratitud, es importante recordar que la gratitud puede manifestarse de muchas otras maneras. Puede expresarse a través de gestos, palabras, acciones y recuerdos. La gratitud de Demet hacia Can es un sentimiento profundo y complejo que va más allá de una simple formalidad. Es un reconocimiento al trabajo en equipo, a la amistad, al apoyo mutuo y al éxito compartido. Es una celebración de la conexión que existió entre ellos y del impacto que Erkenzicus tuvo en sus vidas y en la vida de millones de personas. El legado de Erkenzicus. Erkenzicus no solo fue un éxito televisivo, también dejó un legado duradero en la industria del entretenimiento turco y en la vida de sus protagonistas. La serie abrió puertas a Demet y Can, permitiéndoles acceder a nuevos proyectos y expandir sus carreras. También contribuyó a la popularización de las telenovelas turcas en todo el mundo, allanando el camino para otras producciones. Además, Erkenzicus inspiró a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a creer en el poder del amor y de la amistad.
En conclusión, las lágrimas de Demet Özdemir y su agradecimiento a Can Yaman son una manifestación genuina de una profunda conexión que trasciende la ficción. Son el reflejo de una experiencia compartida, de un éxito logrado en equipo, y de una amistad que perdura a pesar de los desafíos. Representan la gratitud por una etapa de sus vidas que los marcó para siempre y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, detrás de las cámaras y los reflectores, existen relaciones humanas auténticas y significativas, que merecen ser celebradas y valoradas. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir, Can Yaman y Erkenci. Hemos explorado el porqué de las lágrimas de Demet, y hemos descubierto los secretos detrás de su agradecimiento a Can. Hemos visto que hay mucho más que una simple relación profesional. Existe una conexión especial, un vínculo que se forjó en el set, y que trasciende la pantalla. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué otros secretos o momentos especiales de Erkenci recuerdan? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por ver. Hasta pronto.